Buenas tardes, mi nombre es Mariana Argumedo, soy estudiante de Ingeniería de Software, estoy cursando en este momento el séptimo semestre, tengo 21 años y estoy vendiendo empanadas en el puesto del bicho, por si me quieren comprar. Bueno, por favor, describa su experiencia general con la electricidad estática al interactuar con las mesas metálicas en la universidad. ¿Con qué frecuencia estimas que experiencias descargas? Bueno, la situación ha sido bastante incómoda porque uno llega en un momento muy tranquilo y se va a sentar y recibes como esa descarga, entonces es algo muy incómodo y con frecuencia pues es bastante constante, ya que pues como en ciertos lugares de la universidad se experimenta como esta situación. Cuando has experimentado una descarga, ¿cómo describirías su intensidad o sensación? ¿Ha sido una ligera chispa o algo más molesto? Bueno, en muchas ocasiones es como una ligera chispa, pero hay días, no sé por la estática, que es una descarga mucho más molesta. ¿Ha notado si las descargas ocurren con mayor frecuencia en ciertas ubicaciones, aulas, bibliotecas, cafeterías o en momentos específicos, épocas del año, hora del día, por favor? Bueno, esta situación ocurre con mayor frecuencia en la terraza del bloque 6. Muchas veces pasa en la mañana cuando está lloviendo, pero pues uno dice, está lloviendo, de pronto en la tarde no me va a pasar, pero vuelve otra vez en la tarde y vuelve a ocurrir la situación y después pues en la noche también pasa lo mismo, pero con mayor frecuencia es en la mañana. ¿Cómo cree que usted que se genera o acumula esta electricidad estática en las mesas ha identificado algún factor que parezca influir, como la ropa, el movimiento o el clima? Bueno, muchas veces se genera como esa estática o esa electricidad, es por el movimiento a la hora de hacer la fricción contra el piso de la terraza, o hay otra teoría que es cuando uno camina mucho y llega a ese lugar se genera cierta electricidad. También con la ropa, cuando la ropa es como que muy peludita, también hace como que fricción con el cuerpo o tanto movimiento de caminar genera esa fricción en el cuerpo. Más allá de la molestia física inmediata, ¿cómo le hace sentir experimentar estas descargas inesperadas? ¿Le genera alguna preocupación o incomodidad adicional? Bueno, me genera una incomodidad porque es una situación inesperada que uno llegue en un momento y se siente y es como el susto, como ay, ¿qué fue lo que pasó? O el miedo de ay, me cogió la corriente, pero en realidad es una fricción que se genera con las mesas. ¿Cómo afecta esta situación su uso de las mesas metálicas en la universidad? ¿Cambia algo de su comportamiento? ¿Le distrae de sus actividades o le hace evitar el uso de ciertas mesas? Bueno, me hace evitar el uso de ciertas mesas. Me ha pasado que muchas veces he conectado el computador, no sé por qué, pero entonces me comienza a generar como esa fricción o el corrientazo en el cuerpo, entonces evito ciertas mesas en el bloque 6 de la terraza. Se está considerando mejorar la conexión a tierra, o sea, poniendo la mesa en tierra, de las mesas como una posible solución. ¿Tiene alguna expectativa o preocupación sobre cómo podría funcionar esto? Bueno, expectativas, digamos que alguno no, porque no es como una situación que me moleste mucho, pero en realidad sería cualquier solución, sería viable. Yo creo que si les están buscando una solución es porque sus razones tienen, entonces cualquier solución sería viable para esto. Otra opción, también tenida en cuenta, es aplicar una pintura o recubrimiento especial antiestático a la superficie de las mesas. ¿Tú qué opinas sobre esta idea? ¿Crees que sería efectiva y aceptable visualmente? Bueno, visualmente sería aceptable. Yo creo que le da como otro cambio a la universidad, otra imagen. El tu pasar y ver, no sé, las mesas pintadas sería chévere. Se ha sugerido la posibilidad de colocar pequeños tapetes o superficies antiestáticas, similares a los usados en laboratorios de electrónica, en un borde de las mesas,
para que los estudiantes al llegar toquen antes de apoyarse o sentarse en las mesas. ¿Considerarías útil esta medida? ¿La usarías? Bueno, no la usaría porque yo creo que es algo muy olvidadizo uno saber que siempre tiene que llegar a descargar, entonces no creo que la usaría en ningún momento. Y ya de manera visual es algo muy poco estético, entonces prefiero el caso de la pintura, de que es una manera visual más bonita, y mientras los tapetes no sería nada estético y tampoco usaría. Se sabe que la baja humedad en el ambiente es un factor que contribuye a la estática. ¿Estarías de acuerdo con medidas para aumentar la humedad ambiental en las áreas afectadas? Por ejemplo, con humidificadores, considerando sus posibles implicaciones, sensación térmica y mantenimiento. Bueno, no estaría de acuerdo, ya que sabemos que aquí en la universidad es como en un lugar muy frío, entonces hacer esos humidificadores hace que el lugar sea mucho más frío, entonces sería muy incómodo ir a esos lugares. Y aparte con la cuestión de la comida, es algo también incómodo para comer, entonces no lo usaría, de verdad, y me parece buena la idea. De las posibles soluciones mencionadas anteriormente, la tierra, por ejemplo, puesta en movimiento, pintura antiestética, tapetes SD, control de humedad o cualquier otra que tú conozcas, ¿cuál te parecería la más prometedora? Lo importante investigar y porque se podría implementar en la institución. Bueno, la pintura antiestética, ya como había dicho antes, es una manera visual más bonita, más estética. Bueno, y ya por el otro lado requiere menos mantenimiento, digamos que por ejemplo los humidificadores, los tapetes no es nada estético, aunque no requiera tanto mantenimiento, pero la pintura es algo más visual, bonito y no requiere que usted le haga tanto mantenimiento. Entonces me parece mucho más viable esta. ¿Tiene alguna otra sugerencia, idea o comentario adicional sobre cómo la institución podría abordar de manera efectiva el problema de la electricidad estática en las mesas metálicas? Bueno, no tengo ninguna sugerencia porque yo creo que ya pues, han abordado pues, todos los temas y todas las posibles soluciones, y en una de ellas está como la pintura antiestática, entonces ella podría ser alguna solución. De resto pues no tengo ninguna sugerencia. Mariana, muchas gracias por tu aporte. Vamos a tener todo lo que nos has dicho en cuenta para lo de las mesas metálicas. Vamos a tener en cuenta lo de tu negocio. Muchas gracias por tu aporte a la institución. Te lo agradecemos demasiado. Muchas gracias. Y vamos a comprar tus empanadas y tus pasteles, que son los mejores. Muchas gracias a ustedes. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Me llamo Samuel Arango y hoy los vengo a entrevistar sobre la electricidad estática en las mesas de la universidad. Entonces, esto es como una entrevista y les haré la primera pregunta. Por favor, describa su experiencia en general con la electricidad estática al interactuar con las mesas metálicas en la universidad. ¿Con qué frecuencia estima que experimenta estas descargas? Pues la experiencia creería yo que es más que todo en el piso 7, el bloque 6, que es muy frecuente las descargas. Diría yo que al menos 2 veces diario, cada que se va a ese piso, es casi seguro que cada que te vas a sentar en las mesas sientes el calambrazo, es fijo. Ok, con respecto al resto de la universidad, yo no me suelo acercar tanto a la terraza y considero pues que las mesas metálicas de la cafetería, tanto como el resto de los bloques, no he llegado a experimentar ningún tipo de descarga estática ni calambrón. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuándo ha experimentado una descarga? ¿Cómo describiría su intensidad o sensación? ¿Ha sido una ligera chispa o algo más molesto? Diría yo que es una ligera chispa, pero hay ocasiones en las que sí es más frecuente la simple ligera chispa, pero han habido casos puntuales en los que se siente molesto, que incluso hasta hace que los músculos se muevan por sí solos. En cuanto si es acerca de estática, es simple una chispa al tocar un metal o una superficie metálica. Siguiente pregunta.
Ha notado si las descargas ocurren con mayor frecuencia en ciertas ubicaciones, aulas, bibliotecas, cafeterías, etc. o en momentos específicos, épocas del año, horas del día. Por favor, detalle. Cuando hace mucho sol, creo que se va a cargar también, cuando hay mucho movimiento, cuando los materiales con los que uno está en contacto también generan esa estática, uno puede conservar pues, esa carga y ya cuando toca algo metálico a otra persona se siente el chispazo. Pues, en mi experiencia diría yo que pues, la única lugar donde yo lo he sentido es en la terraza, en el piso 7, el bloque 6. No sé si sea algo cierto o no, pero en mi perspectiva y lo que he hablado con algunos compañeros es que eso se volvió frecuente desde que instalaron cierto cableado para los rayos en ese bloque. Desde que instalaron ese cableado eso se volvió muy frecuente, que es algo que antes no pasaba. ¿Cómo cree usted que se genera o acumula esta electricidad estática en las mesas? ¿Ha identificado algún factor que parezca influir? Diría yo que quizás el material del suelo, que muchas personas no vienen aquí con zapatos de goma, entonces caminan tal vez arrastrando y el material del suelo hace que genere aún más estática, entonces al tocar la mesa metálica es inmediata la descarga. Más allá de la molestia física inmediata, ¿cómo le hace sentir estas experiencias de descargas inesperadas? ¿Le genera alguna preocupación o incomodidad adicional? La mayor incomodidad creo yo que es cuando uno está con alguna bebida en las manos, que siempre, claro, tú en esos momentos no tienes como mucho control de tu cuerpo, entonces es muy posible que se te derramen las cosas encima, que traigas comida así destapadas, casi seguro que se te va a regar y vas a perder tu comida ahí. Sí, es una clara molestia pues que uno lo coja pues desprevenido cuando uno tiene pues la confianza pues de tocar cualquier superficie, entonces llega a ser molesto. ¿Cómo afecta esta situación su uso de las mesas metálicas en la universidad? ¿Cómo cambian su comportamiento? ¿Le distraen sus actividades o le hace evitar el uso de ciertas mesas? Eso sí, no evita que se usen, pero sí cambia el comportamiento, tanto que, claro, antes de, tú normalmente llegas a una mesa y te sientas por ejemplo, en el bloque 6, tú lo que haces es primero mandar la mano así rápido para descargarte y ya después poderte sentar. Muchas veces que buscas algo donde tocar antes de poderte sentar, o sea, cambia tu rutina para algo tan simple como sentarse. Y yo personalmente no he tenido pues ningún miedo, tampoco me he anticipado no he sufrido casi estas descargas por acá en la universidad, entonces he actuado completamente normal. Se está considerando mejorar la conexión a tierra de las mesas como una posible solución. ¿Tiene alguna expectativa o preocupación sobre cómo podría funcionar esto? La verdad no sabría eso cómo funcionaría, más que todo, como te digo, el lugar donde yo veo eso es en el piso 7, lo que te digo, que las mesas ni siquiera están ancladas al suelo, hay mesas que se mueven, entonces no sabría cómo se podría mejorar esa conexión a tierra desde ese punto. Otra opción evaluada es aplicar una pintura o recubrimiento especial antiestático a la superficie de las mesas. ¿Qué opina de esta idea? ¿Cree que sería efectiva y aceptable visualmente? Sí, la verdad sí. Sería mejor que muchos lugares de la universidad ni siquiera tienen pintura, simplemente dejan el color del cemento, entonces eso yo haría que se viera mejor la universidad. Sí puede afectar pues el material con el que estamos en contacto, porque digo que ese es el que permite pues que nos carguemos de estática en la mayoría de los casos, vaya al piso donde estamos manipulando nosotros las cosas. Se ha sugerido la posibilidad de colocar pequeños tapetes o superficies antiestáticas, similares a los usados en laboratorios de electrónica, en un borde de las mesas para que los estudiantes toquen antes de apoyarse o sentarse. ¿Consideraría útil esta medida o la usarían? La verdad sí, sería algo
muy útil, incluso sería algo un poco, diría yo, innovador, algo que yo la verdad nunca lo he visto, sería algo innovador por parte de la universidad. Pues yo supongo, pues, a mi parecer que para este caso deberían de primero saber si se puede solucionar el problema de raíz, que sería eliminar pues, estos choques usualmente pues, y ya si no sería una opción que se podría tener en cuenta. Se sabe que la baja humedad en el ambiente contribuye a la estática. ¿Estaría de acuerdo con medidas para aumentar la humedad ambiental en las áreas afectadas? Por ejemplo, con humidificadores, considerado sus posibles implicaciones, sensación térmica, mantenimiento, etc. Yo creo que eso no ayudaría. Eso, por más que todas las mesas están en ambientes muy abiertos, entonces al pasar una brisa, lo generado por el humidificador sería por otro lado, sería muy difícil controlarlo. Incluso tendría que hacer muchas adecuaciones en el área, cosa que no creo que sería que valiera la pena. Sí, yo también pienso lo mismo, que al ser como una zona con muchos espacios, una zona al aire libre prácticamente, no creo que sea viable pues, para este tipo de problemas. No sé cómo solucionarlo pues. De las posibles soluciones mencionadas, puesta a tierra, pintura antiestática, tapetes ESD, control de humedad o cualquier otro que conozca, ¿cuál le parece la más prometedora o importante de investigar e implementar primero y por qué? Creo yo que de esas opciones, la mejor sería la pintura, en este caso en el piso 7 del bloque 6, por la facilidad y porque sería muy adecuado visualmente. Pero la que creo yo más correcta es buscar, porque diría yo que la pintura es más como poner un paño de agua caliente. Lo ideal sería como buscar el problema, lo que causa las descargas en ese lugar. Yo digo que de las opciones la pintura sería en caso de que la estática la esté generando los materiales pues, del suelo o donde se haya aplicado la pintura específicamente. Si no, si es por algún tema de cableado eléctrico, no sé, pues para radios o otra cosa, sería buscar específicamente cuál es el problema o cuál es lo que genera esta estática, esta corriente. Última pregunta. ¿Tiene alguna otra sugerencia o idea o comentario adicional sobre cómo la institución podría abordar de manera efectiva el problema de la electricidad estática en las mesas metálicas? Yo que digo buscar el problema de raíz, no tanto hacer adecuaciones al lugar simplemente para el momento, sino buscar qué lo genera. Porque si arreglan, por ejemplo, la terraza, entonces va a seguir el problema en la cafetería de el bloque 13, o sea, en el parquetec, o sea, buscar cuál es la raíz del problema antes de hacer ese tipo de arreglos. Listo. Bueno, muchas gracias por responder mis preguntas y que tengan un buen resto de día. Muchas gracias a ti.